Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de Electrónica. Hoy vamos a hablar sobre el amplificador operacional. Esto es un amplificador operacional, o en este caso su símbolo. ¿Sí? El símbolo del amplificador operacional pues presenta los siguientes elementos. Lo primero es que presenta positivo y luego dice menos VCC o GND. Lo de menos VCC significa que trabaja con fuentes simétricas y cuando dice GND significa que puede trabajar con fuentes normales. ¿Qué diferencia hay entre fuente simétrica y fuente normal? Esta es una fuente normal, el de toda la vida, el que usamos, donde tenemos un regulador que nos entrega positivo y tiene su GND o negativo. Es decir, que el operacional puede trabajar con una fuente simple o normal. Sin embargo, también puede trabajar con fuentes simétricas. Lo de simétrico significa que tiene regulador para entregarnos positivo con respecto a GND o un punto medio y un regulador para entregarnos menos VCC con respecto a un punto medio. Esto es como tener una señal alterna. Tiene señal positiva, tiene señal negativa. Así es que el amplificador operacional puede trabajar con este tipo de fuentes, las cuales no son muy comunes. Por tanto, no vamos a trabajar con este tipo de fuentes, sino con una fuente normal o simple. Segundo, ya sabemos sobre su alimentación. Rangos de alimentación, eso va a depender mucho del encapsulado o el integrado, el código que estemos usando. Pueden alimentarse solamente con 5 voltios, con 12 voltios o hasta con 24 voltios. Dependerá del modelo. Luego de eso tenemos dos entradas. Entrada positiva, entrada negativa y una salida. Un amplificador operacional puede trabajar de dos formas generales, como amplificador de señal o como comparador. Pues veamos qué es un amplificador de señal y qué es un comparador. Antes de continuar, veamos los encapsulados, es decir, cómo se presentan los amplificadores. Primeramente los pueden encontrar en encapsulados de 8 pines, 4 por lado, como es el caso del modelo 74, el 741, el modelo más común. ¿Sí? Pero no ocupó mucho ya el 741. Si bien en los estudios se usaba bastante pero el inconveniente es que solamente presenta un amplificador operacional en su encapsulado. Sin embargo, hay otros modelos, como es el 358, que tiene internamente dos amplificadores operacionales, por lo cual ocupa casi, por no decir todos los pines del encapsulado de 8 pines. Por lo cual podemos tener un operacional en este tipo de encapsulados o dos operacionales en un mismo encapsulado. E incluso podemos tener mucho más. Aquí tengo un LM324, el cual presenta 4 amplificadores operacionales, como se observa acá. Aquí tenemos 4 amplificadores operacionales, por lo cual este de acá es bastante usado. ¿Sí? Ahora, me gustaría saber en los comentarios si alguien ha podido encontrar algún encapsulado que presente más amplificadores operacionales en su trabajo o en su estudio. Quizás buscando en la red si lo encuentren, pero más que todo me refiero en el trabajo. ¿Sí? Yo, más que todo me he pillado con el 324, el 358 y en ocasiones el 741. Y hay algunos que otros modelos, pero de dos operacionales en el encapsulado. Por lo tanto, tenemos varios operacionales en diferentes encapsulados. ¿Sí? Vamos a trabajar con el 358. El 741 no lo vamos a ocupar, es bastante antiguito, así es que pasamos de él. Bien, ahora sigamos explicando todo sobre el operacional. Ahora, el amplificador operacional como comparador, necesita que en sus entradas, en el caso, como vemos aquí tenemos entrada positiva, también llamada como entrada no inversora,
y entrada negativa o llamada entrada inversora, pues tenemos conectados dos potenciómetros. Los potenciómetros nos van a permitir que en los pines no inversor e inversor podamos alterar los niveles de voltaje. Así que con la perilla vamos a aumentar o reducir el voltaje que caiga sobre cualquiera de los pines de entrada del operacional. A modo de ejemplo, en el caso de que el pin 3 tuviera 1 voltio y en el pin 2 tuviera 5 voltios, pues en el caso el pin 2, que es el inversor, sería mayor al no inversor. Al ser mayor, pues lo que va a entregar el operacional será lo que corresponde a su signo o su entrada. En este caso, negativo. El operacional nos entregaría menos VCC si tuviera esa alimentación de menos VCC. En el caso, pues nos va a entregar 0 voltios. Al entregarnos 0 voltios, debido a que el potenciómetro 2 nos entrega mayor voltaje, hará que el LED 2 se encienda. Sin embargo, si nosotros hacemos que el potenciómetro 1 aumente y pase de los 5 voltios a los 6 voltios, pues la entrada no inversora tendrá mayor voltaje, por tanto, la salida será positiva, porque tiene más voltaje que la entrada inversora. Al entregarnos positivo, pues se encenderá D1 a causa de que necesita positivo. Entonces un comparador hace eso. Compara los voltajes o niveles de tensión en sus entradas. Conforme a eso nos entregará positivo o negativo. Pues así de simple funciona. Bien, pasemos a la otra configuración. El operacional como amplificador de señal, como indica su nombre, lo que va a hacer es amplificar señales de pequeña amplitud hasta pues valores que sean necesarios o requeridos. Puedo tener una señal de 1 voltio y amplificarla 5 veces, 10 veces, 100 veces, ¿sí? Eso va a depender de los componentes externos del amplificador. En esencia, un amplificador operacional puede amplificar hasta 100.000 veces según hoja de datos. Si es que se tienen 1 milivoltio, 100.000 veces, pues va a ser un valor bastante grande. Pero jamás se llega a esos valores extremos. Quizás unas 1000 veces, 100 veces, ¿no? Un valor menor a ese al máximo. Por lo que el amplificador lo que va a hacer es, conservando la forma de la señal, nos va a entregar niveles de voltajes mayores. Igual que cómo funciona un transistor como amplificador de audio. Si te gustaría saber más sobre el tema, te invito a que veas un video al finalizar este de acá que tenemos en el canal sobre transistores como amplificadores de audio. Bien, continuemos. Para que el operacional pueda funcionar como amplificador de señal necesita pues una relación entre sus componentes. En este caso sobre R2 y R1, las resistencias que vayamos a colocar, ya que presenta una fórmula y tiene dos configuraciones generales, como amplificador inversor y como amplificador no inversor. Ambas funcionan, pero depende de uno cuál pues necesita usarlo o requiere usarlo, ya que las salidas en sí no van a diferir mucho, debido a que la fórmula es muy similar. Pero lo importante es tener una resistencia, como pueden ver acá, de bajo valor y una resistencia de muy alto valor. Esta relación entre R2 y R1 pues nos va a dar el factor o el múltiplo por cuánto se va a multiplicar nuestra señal. Por ejemplo, si yo pongo acá 10K y acá pongo 1K, 10 dividido entre 1 me va a dar 10. Eso significa que la señal que entre por acá se va a multiplicar por 10. Si es 1 voltio, acá en la salida voy a tener pues en este caso 10 voltios. Lo malo es que voy a tenerlo invertido, porque aquí pueden ver el signo, dice que va a ser menos. Así es que si yo pongo 1 voltio y la salida es menos 10, no voy a tener salida, a no ser que tenga fuente simétrica. Pero si tengo fuente simple, en lugar de menos 10, tendré GND. Así es que, dependiendo de la situación, uno puede usar inversor o no inversor.
Veamos el no inversor. El inversor es más simple, pero veamos el no inversor. El amplificador como no inversor. Como no inversor significa que la señal tendrá que entrar por la entrada no inversora. Y en este caso, pues la entrada inversora mantendrá la relación entre R2 y R1. Así es que aquí sí o sí tendrá que haber dos resistencias que nos permitan tener una relación, el cual será el multiplicador, aquí como ven, multiplicado por el voltaje de entrada. Pero más 1. Pero lo importante es que es positivo, por lo que nuestra señal sí va a salir correctamente. Así es que nosotros vamos a ocupar esto, más que todo, porque no tenemos fuente simétrica, ¿sí? Entonces la fuente simple hará uso de este circuito. Y como pueden observar, va a negativo. Así es que lo importante acá es encontrar la relación adecuada, no sobrepasarnos de la amplificación. Vamos a introducir una señal de bajo valor y lo vamos a amplificar por un factor de 5, 10, 100, del que sea necesario. Ahora, lo normal cuando ustedes tengan señales de voltaje de baja amplitud es tener una resistencia que limite o que impida que esa señal pues se reduzca demasiado debido al drenaje de su corriente. Por ejemplo, cuando ustedes ponen una batería o una pila de 1,5 voltios, lo cortocircuitan los extremos, rápidamente pierde voltaje. ¿Por qué? Porque la resistencia entre los extremos llega a cero y la energía pues se drena y se pierde voltaje. Lo mismo puede pasar acá. Por tanto, ponemos una resistencia de 1K o 10K, a no ser que la señal ya tenga esa resistencia. Bien, ahora pasemos a la práctica. Muy bien, ahora el amplificador como comparador. Acá tenemos el circuito armado, tal y como se observa en el diagrama. ¿Sí? Tenemos dos LEDs, el amplificador operacional, los potenciómetros. Y puse dos voltímetros justamente en los pines 2 y 3 para poder observar los cambios de niveles de voltaje con los potenciómetros. Y así vamos a ver en qué momento se enciende uno u otro LED. Muy bien, acá tenemos el circuito funcionando y con los voltajes de cada potenciómetro. A ver, se está moviendo. Ahí. Este potenciómetro tiene 3.4, 3.5 y este otro tiene 3.8 voltios. Por tanto, el LED del azul sería el verde. Así es que se enciende. Sin embargo, si yo aumento el voltaje de este potenciómetro o el voltímetro rojo, por ejemplo ahí, pues enciende el rojo, ya que tiene 3.8 más que 3.7. Si el otro lo aumento, enciende el verde. Si aumento el otro, y así sucesivamente. ¿Ven? Un comparador funciona de esta forma, comparando los voltajes de sus pines, tanto del 2 como del 3. Y dependiendo del resultado, en la salida vamos a tener negativo o positivo, lo que hará que se encienda uno u otro LED. Ahí, y ahí, y ahí. En esta ocasión los operacionales están funcionando a 12 voltios, tal y como indica el circuito. Bien, ahora veamos cómo funciona como un amplificador de señal. Bien chicos, ahora para ver el amplificador operacional como amplificador de señal, armamos el circuito como no inversor, como lo teníamos hace un momento, con ciertas modificaciones. El circuito en sí quedaría de esta forma. Ahí lo tienen, ¿sí? Lo pueden armar, ¿sí? Esto de acá es lo que tengo armado en el protoboard. Las razones enseguida les explico. Lo primero que tienen que ver es que la señal que vamos a amplificar es la de color amarillo, la cual tiene un voltaje pico, de pico a pico, pues de 529 milivoltios o medio voltio, de pico a pico. Pero si se fijan, está con referencia a este punto de acá, al amarillo, justamente en la línea central, horizontal.
Significa que está dentro de una componente continua. O sea que esta señal amarilla no es alterna específicamente, sino que está dentro del rango de continua y en ahí está oscilando la señal que vamos a amplificar. Ahora, a causa de eso, pues se arma este circuito. Este circuito lo que nos permite a nosotros es reducir eso. Es decir, que yo no tengo una señal alterna pura como debería ser. Como esto de acá, donde tenemos un punto medio, positivo y negativo. No tenemos este tipo de señal del generador que tengo, ya que el generador que tengo lo que hace es entregarnos un voltaje senoidal, pero dentro de continua. Tenemos 0 voltios y VCC y desde el punto medio está oscilando. Por tanto, esta señal no es alterna. Así es que lo que yo tengo que hacer es, primero, reducir este punto medio, bajarlo lo más posible hasta 0 voltios, para que esta señal quede como esta, de esa forma. Entonces lo que hacemos es bajarlo desde el medio hasta lo más cercano posible para que el valle de la señal llegue a 0 voltios. Para que al amplificarlo, pues la señal quede mucho mejor. ¿Y de qué manera hacemos eso? Pues usando un divisor de tensión. Aquí tenemos una resistencia de 20K con respecto a una de 470. Así es que la tensión entre negativo y R11 pues será bastante pequeña, menos de 1 voltio. Así es que eso lo hacemos en el amplificador operacional, ¿sí? O sea, en la entrada. Lo que están observando es acá. Aquí estamos midiendo con el osciloscopio y no acá. Ahora, este condensador pues lo usamos en este caso para poder obtener la tensión alterna, pero dentro del rango de continuo, ¿sí? Entonces, que lo estamos utilizando para acoplar la señal. Vamos a acoplarla a través del condensador justamente a este voltaje. Imagínense que aquí yo tengo pues 1 voltio y tenemos la señal de medio voltio. Entonces va a aumentar y va a reducir desde la referencia o punto de 1 voltio. De ahí va a subir y va a bajar. De esa forma voy a poder amplificarlo con el amplificador operacional de tal forma que mi señal pues quede amplificada. Permítanme un momento. Ahí. La señal está siendo amplificada por un factor de 10 debido a los valores que yo puse. Aquí tengo 100K y tengo 10K. Eso me da un factor de 10. Entonces, como estoy entregando 500 milivoltios, en mi salida aquí pueden ver que tengo 5.6 voltios. Estoy trabajando con una fuente de 12 voltios, así es que todavía podría amplificarlo hasta llegar casi a los extremos. 0 voltios o negativo y 12 voltios o positivo, ¿no? Nunca me tengo que acercar, pero sí aproximar ligeramente para que no se recorten mis picos y valles de la señal. Bien, de esta forma trabaja el operacional como amplificador de señal. Bien chicos, para finalizar, pues recuerden que los amplificadores operacionales los van a encontrar en diferentes placas electrónicas, sensores, ¿sí? Justamente se encuentran ahí para poder hacer ya sea la comparación o la amplificación de las señales. En este caso los tengo aquí en estos pequeños módulos. Ahora, si les gustó el video y les fue de ayuda, pues un like ayuda mucho al canal o un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.